Hola, soy Elena Bárcena, profesora de la UNED en la Facultad de Filología y formo parte del grupo de investigación Atlas, que está colaborando en el proyecto ELITE, del que os vengo a hablar hoy, porque tiene mucha relación con el tema de este MOOC, que son las textualidades electrónicas. En concreto os voy a hablar de las aplicaciones didácticas que pueden tener estas textualidades electrónicas y en particular en el aula de segundas lenguas. Vamos a ver una serie de pasos que se corresponden con un trabajo investigador que ya ha sido realizado, pero que son exportables, extrapolables a trabajos similares y creo que pueden ser de gran utilidad para el profesor de segundas lenguas. Entonces, estos serían los pasos para convertir un texto electrónico en una herramienta de aprendizaje para una segunda lengua. Primero, la selección del texto. Bueno, podemos ser afortunados y disponer ya del texto en digamos, inglés, por ejemplo, o solamente puede ser el caso que lo tengamos en español, en cuyo caso habría que traducirlo, y recomendamos también tener una versión en audio tanto del cuento o de la historia o del libro en inglés como en español. Hay que sincronizar las 4 versiones. Esto es un aspecto complejo, pero no imposible de ninguna manera, que conviene tener en cuenta. A continuación comentaré la selección estratégica del enfoque didáctico y las anotaciones que vamos a hacer en estos textos para que se conviertan en efecto en una herramienta de aprendizaje de una segunda lengua. Hay que observar una serie de principios pedagógicos y también tecnológicos y por último, haré una breve mención a la identificación de las palabras difíciles y su definición o explicación, así como un escenario de uso. Vamos allá. Bueno, este es un ejemplo de texto que ha sido adaptado para convertirse en una estrategia a utilizar, un recurso, mejor dicho, para utilizar en el aula de segundas lenguas. Como veis, ahora mismo está disponible en la dirección callejainteractivo.ciberiaproject.com/bilingüe.html. Y como digo, bueno, solamente quería que tuvierais una idea de aquello de lo que os voy a hablar a continuación. Este es un ejemplo de texto electrónico que, como digo, se ha convertido en un recurso de aprendizaje. Bueno, ¿qué texto literario sirve para el aula de segundas lenguas? Hay que tener en cuenta varias cuestiones, pero 2 de ellas muy importantes, que la adecuación al grupo en cuanto a edad, la cultura de nuestros alumnos, y también es muy deseable que los textos electrónicos puedan dar pie para trabajar en colaboración con otra clase, la clase de matemáticas, la clase de geografía, historia, según el tema del texto. También, por supuesto, hay que tener en cuenta el nivel de dificultad y me permito aconsejaros que echéis una ojeada al repositorio que tiene ALTE, la Association for Language Testers, que es bueno, pues, una asociación europea que digamos, basada en la Universidad de Cambridge, que lo que ha hecho ha sido grabar, clasificar las palabras según su nivel de dificultad en los distintos niveles del marco europeo. Bueno, por supuesto sabéis que hay obras guiadas o versionadas que son de menor dificultad porque tienen un léxico restringido a 500, 1000, 2500 palabras y también tened en cuenta, por supuesto, el destinatario de este trabajo y la temática, si es adecuada, etc. En cuanto a la extensión, es preferible que sea breve, para que sea manejable y para que haya un equilibrio entre la lectura y la actividad productiva. Es decir, no se trata de que
de que no haya este equilibrio, que no se pueda fragmentar las lecturas, por ejemplo, semanalmente o diariamente, para que los estudiantes vayan a casa, hagan la lectura, vuelvan al día siguiente, se puedan hacer unas actividades juntos en el aula. Esto tiene que ser perfectamente estructurado. Y en cuanto a la expresión, bueno, pues hay que fijarse que naturalmente este texto debe servir como modelo por su riqueza y lingüística, el cuidado de su estilo, etcétera. Al fin y al cabo va a ser un modelo de lengua para nuestros estudiantes. Bueno, si no contamos, como decía, con un texto en el idioma de destino, pues entonces tendremos que traducirlo. Lo puede traducir el profesor o lo puede dar a traducir a aprendices de la lengua. Este fenómeno que denominamos crowd translation consiste en abrir la actividad de traducción a estudiantes más avanzados, estudiantes que se estén especializando en traducción, etc. De forma que sean ellos los que lleven a cabo la tarea. Pero esto es fair play, porque por supuesto dicha tarea ha de ser certificada y ha de reconocerse la autoría de la traducción. Se puede crear un entorno de trabajo en una wiki de forma que se formen, bajo la redundancia, subgrupos de trabajo y cada uno se ocupe pues, de un texto o de una parte del texto. Y naturalmente toda traducción ha de ser revisada. Nosotros hemos explorado un procedimiento que ha funcionado bastante bien, que consiste en que hay una primera ronda de revisión que efectúan estudiantes, de tal forma que, por ejemplo, un subgrupo lleva a cabo una traducción y luego el siguiente revisa dicha traducción. Y el número 2 es revisado por el número 3, etcétera, formando una cadena de revisión, y ahí inevitablemente al final pues los profesores somos los que tenemos que hacer ese último vistazo y cuidar el más mínimo error formal, pero también la adecuación del nivel y de la edad. Es decir, a veces en la traducción, bueno, pues se pueden elegir palabras equivalentes, léxicos o estructuras que no sean idóneas para nuestra población, ¿no? Si estamos pensando en estudiantes jóvenes, pues las palabras elegidas, las estructuras han de ser adecuadas para ellos. En cuanto a la estructura, es muy importante que todo este proceso esté perfectamente parametrizado, pero también se puede introducir un elemento de gamificación, por ejemplo, certificando la mejor traducción o la mejor revisión, de forma que haya una especie de votación entre todos los grupos a ver cuál ha resultado mejor, algo así. Y esto suele ser un aliciente, puesto que además dicho premio se puede certificar naturalmente. Y también es importante monitorizar todo este proceso. Los profesores debemos organizarnos para ocuparnos de uno o más subgrupos de trabajo y estar ahí pendientes de que no surjan malentendidos, de que los estudiantes sepan perfectamente cuál es su cometido de traducción, etc. Y bueno, el resultado debería ser un texto que pueda trabajarse en la lengua de origen, en la lengua fuente, en la lengua de destino y quizás incluso de forma paralela, como es el caso del cuento que os he enseñado brevemente al principio. Es muy interesante versionar este texto también de forma oral. En el caso de la literatura infantil, bueno, pues se hace muy atractivo contar con un texto oral también que podrían narrar, por ejemplo, pues, locutores, actores, rapsodas, en fin, personas que modulen bien la voz y que recreen la historia. Esto es particularmente importante en el caso de la literatura infantil. Y podemos disponer de dos versiones de cada texto. Una que podría escucharse, digamos, de un tirón
es toda seguida, tipo audiolibro, y otra por pistas, es decir, por páginas, que está muy bien porque nos permite luego poder hacer actividades de audio, ¿no? En estas anotaciones a través de iconos, bueno, pues escucha lo que dice tal personaje, interprétalo en tal contexto, lo que sea, pero naturalmente si solamente disponemos de la versión completa, pues se hace muy difícil poder realizar este tipo de actividades. El audio es conveniente que esté aumentado, es decir, enriquecerlo con música y con efectos, por ejemplo, bueno, pues si se quiere, si se menciona en la historia unos pájaros, bueno, pues el sonido de el trino de unos pájaros, y esto vivifica la trama y también motiva y la hace más placentera para los lectores más jóvenes. Y es bueno que estos audios estén accesibles, por ejemplo, al final de cada página mediante un pequeño icono, un altavoz, algo así. Las 4 versiones de las que dispondríamos, es decir, las 2 textuales y las 2 orales, han de sincronizarse al final de cada página. Y esto no es tan sencillo, porque hay que tener en cuenta el contenido, naturalmente, la sintaxis de ambas lenguas, la entonación, en el caso de la versión oral, y los espacios al final de la página. Por ejemplo, aquí tenemos uno que he tomado del caso del cuento anterior. Al final de la página en español diría tirando, y al comienzo de la siguiente poco a poco se abriría, pero en el inglés inevitablemente nos ha quedado by slightly pulling it, it would be possible to open it. Pero bueno, consideramos que no es tremendamente insalvable, que no haya una perfecta equivalencia, pero sí que conviene hacer un esfuerzo para que la distancia sea mínima, naturalmente sin alterar la traducción. Bien, en cuanto a la selección estratégica del enfoque y las anotaciones, esto realmente es el núcleo de nuestro trabajo. ¿Qué tipo de anotaciones conviene llevar a cabo? Bueno, nosotros hemos hecho una encuesta a más de 100 profesores en España en concreto, y estos son los objetivos didácticos que buscarían en la lectura. Comprensión lectora, es decir, anotaciones que ayuden, que apoyen a la comprensión lectora. Comprensión auditiva, en el caso de los audios, la comunicación, el trabajo colaborativo, la culturalidad e interculturalidad, la creatividad y la capacidad crítica. Fijaos, todos estos objetivos que comienzan con la letra C podrían explotarse fácilmente a través de estas anotaciones, que lo que hace son proponer actividades. Cada texto además tiene su propia perspectiva de explotación. Pues, por ejemplo, en este cuento que os he mostrado antes, lo que podéis ver son varias referencias históricas. Se habla de la Reconquista, de la España medieval. Entonces, bueno, pues podría dar pie a una colaboración entre la clase de historia y la clase de inglés y de lengua castellana. Y luego también hay que tener atención a cuestiones tecnológicas, como por ejemplo la estabilidad de los sitios web, de tal forma que no conviene hacer anotaciones que dependan de sitios web, porque puede que en unos años o a veces en meses ya no estén disponibles. Y también, bueno, pues en el caso de que se intente pues conectar con una app, pues temas de compatibilidad, etcétera. Esto hay que mirarlo un poco, pero bueno, nada es insalvable. En el cuento que os he mostrado antes, no hay directamente ninguna anotación basada en la web, por esta razón. Bueno, y en cuanto a la observación de principios pedagógicos, debemos evitar a toda costa que estas anotaciones, este enriquecimiento que está haciendo que la obra sea una herramienta para el aula,
se convierten en un obstáculo para la lectura. Es decir, pues, no pueden ser excesivamente largas porque a lo mejor distrae, primero, del placer de la lectura y segundo, de su función pedagógica per se. Así que hay que guardar un equilibrio delicado. Se pueden hacer breves anotaciones del tipo ¿en qué época del año estamos? Cuando a lo mejor ha habido varias referencias a un roscón de Reyes, bueno, al turrón, a pequeñas tradiciones que les haga pensar, en el caso de los más jóvenes, bueno, pues que, sí, estamos en Navidad. Y eso está ayudando también a formar el mapa mental del contenido que estamos adquiriendo a medida que transcurre nuestra lectura. Se ha observado también para los más jóvenes que como actividad, digamos, más extensa, puede ser de gran interés una pequeña teatralización de la historia, hacer un juego de roles, por ejemplo, pero eso conviene dejarlo para el final, una vez que ha sido concluida la lectura y el trabajo de los distintos objetivos que hemos marcado antes. Conviene, como digo, pues ayudar a la comprensión y también se pueden promover valores, porque en este caso en concreto que he anotado aquí, que corresponde al libro, se trata de una historia de 1923, los valores, bueno, pues se ve, por ejemplo, la obediencia infantil, más que pues aquellos que podríamos considerar más propios de la sociedad del conocimiento, como la resolución, la anticipación de problemas, la creatividad, en fin, es una cuestión interesante también para, como digo, para los lectores más jóvenes. Con esta breve anotación de increscendo, lo que quiero decir es que podemos ir progresando con anotaciones más largas, debemos ir mezclándolas, pero hacerlo estratégicamente de tal forma que se rompa la monotonía, pero no el hilo de la lectura, de tal forma que bueno, uno ya después de tantas anotaciones no recuerde lo que estaba leyendo. Y para romper la monotonía también es adecuado que una de las anotaciones sea diferente a las de los demás cuentos. Un widget, un pequeño programita que puede ser pues, algo tan trivial como un pequeño crucigrama, un rompecabezas, algo que rompa un poco, que sea, digamos, casi una sorpresa. Son programas que son muy fáciles de hacer, que no son pesados en absoluto desde el punto de vista técnico y introduce un pequeño elemento de aleatoriedad en las anotaciones de cada cuento sin romper la homogeneidad del conjunto, en el caso de las colecciones de textos, como colecciones de cuentos, por ejemplo. Y también conviene dedicar un poco de atención al hecho de que a menudo en la lectura de una segunda lengua hay palabras difíciles y no hay dos interlenguas iguales. Quiero decir que los sujetos que leen una obra no van a conocer todas las mismas palabras, naturalmente. Antes he mencionado las lecturas graduadas y esfuerzos como el de ALTE, pero es conveniente marcar las palabras que puedan ser más difíciles del nivel que hayamos establecido, por ejemplo A2 o B1, para su identificación, puesto que recurrir continuamente al diccionario es una actividad, bueno, que puede ser pesada y que, como decíamos, resta placer a la lectura. Estamos en un entorno tecnológico y vamos a aprovecharlo. En concreto, nosotros las palabras que hemos establecido, como en el cuento que os he mostrado antes, como difíciles para una población de lectores entre A2 y B1, bueno, pues hemos elaborado una explicación para cada término adaptada naturalmente a un público infantil a partir de 5 diccionarios, luego a continuación un ejemplo de uso y una imagen que guarda también esa sintonía añeja estética con lo que es el cuento. Como decía antes, era de 1923. Y bueno, por último ya es casi la prerrogativa del profesor idear su escenario de uso.
Es decir, bueno, uno puede pensar que es preferible que la lectura se lleve a cabo en casa y luego en la clase presencial del día siguiente, bueno, pues se realicen colaborativamente las anotaciones o no, o establezca que algunas colaboraciones son preferibles que se hagan en casa a modo de deberes y luego se pongan en común al día siguiente. Es interesante que el profesor quede como usuario preferente por si desea, por ejemplo, que el estudiante no tenga acceso a la versión inglesa, para que no tenga la tentación de leerlo, no lo sé, de cualquier forma es algo que es técnicamente implementable. En cuanto a las tareas, como digo, es interesante que haya una combinación entre tareas individuales y colaborativas, puesto que la colaboración es un objetivo que mencionaba antes al hablar de la sociedad del conocimiento. Tenemos que ser capaces de trabajar en equipo. Es una destreza muy importante para nuestros estudiantes. Naturalmente, en la medida de lo posible, bueno, personalizarlo, gamificarlo para que no sea una actividad popular en el aula y placentera y amena, que no va reñido este concepto en absoluto con el del aprendizaje. Bien. Esta es una pequeña guía didáctica que hemos establecido para cada uno de los cuentos que ofertamos al profesor para que él pueda planificar su aprendizaje. En estas tablas que van con los cuentos, como digo al principio, bueno, pues el profesor puede ver un pequeño resumen de la historia, unas pautas acerca del potencial didáctico a nivel de lengua de esa historia, otras competencias que se puedan trabajar. En este caso, por ejemplo, en la historia se habla mucho de antípodas, fósiles, recesión marina, así que es una oportunidad para trabajar en colaboración con el profesor de geografía, por ejemplo. Las limitaciones y dificultades potenciales que puedan tener esa historia, una especie de consejo de que puede haber, por ejemplo, terminología un poco complicada, algunas propuestas para trabajar la historia tanto en la clase como en casa, sugerencias para hacer lo que se llama lluvia de ideas, ¿no? Antes de comenzar la historia. Por ejemplo, aquí esto se refiere a un cuento que trata sobre la belleza física, y entonces, bueno, se puede plantear cuestiones a los alumnos del tipo, bueno, ¿qué rasgos consideras que son físicamente agradables para los demás en una persona? ¿O qué importancia tiene la belleza? En fin, son preguntas que sugerimos que... Alguna otra relacionada también con los deseos, ¿no? Si pudieras formular un deseo que durara un día, ¿cuál sería este? Puesto que la historia precisamente trata de eso. Y luego, por último, bueno, pues sugerencias para trabajar con otras historias, otros campos relacionados. Antes hemos mencionado la geografía también. Como esto va de deseos, bueno, pues se pueden establecer paralelismos con el cuento de Aladino, Cenicienta, etc. Bueno, y de nuevo, aquí os dejo un minutito con el cuento para que lo disfrutéis.